Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios por este bendito privilegio que Dios me da de predicar, de enseñar su sana doctrina bibliocéntrica, cristocéntrica al mundo entero y a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito. Y le damos gracias a Dios también por todo pueblo de Dios en el mundo entero y en cualquier parte del mundo que se encuentren, amados hermanos, amigos televidentes. Le damos gracias a Dios por el bienestar de todos y cada uno de ustedes y por el privilegio hermoso que Dios les da también de valorar, de atesorar esta hermosa palabra de Dios, estas perlas preciosas que dice nuestro Dios que son para sus hijos, son para su pueblo, porque dice que no son para los cerdos, porque las pueden pisotear nomás. Y le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas, el canal que Dios usa poderosamente para canalizar, para llevar las nuevas de salvación al mundo entero y a todo rincón de la tierra. Y este bendito canal de Alma Visión que nació directamente del corazón de Dios a los fundadores de Alma Visión, como lo fue también nuestro hermano Bruno como presidente, como número 1 en Alma Visión. Y le damos gracias a Dios también por toda bendición que Dios nos da día a día, porque Él es nuestro respirar, Él es nuestro vivir, Él es nuestro palpitar de nuestro corazón y Él es el único motivo y razón de nuestro existir. Así, amados hermanos, amigos televidentes, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos sobre esta hermosa enseñanza. El tema que vamos a tocar ahora se titula de Dios, de Jehová Dios son las venganzas. De Jehová Dios son las venganzas. Ese es el tema que vamos a desglosar a la luz de la palabra de Dios, para que veamos y aprendamos y entendamos que nosotros no tenemos que ayudarle a Dios a pelear con nadie, ni a solucionar los problemas de nadie. Nosotros le dejamos a Dios, porque dice la palabra de Dios que nosotros nomás nos gocemos, nos deleitemos en la presencia de Dios. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 37, versículo 4, nos dice: pelea y argumenta y cela y odia y ten rencor y resentimiento, amargura y grita y avienta sapos y culebras y mazacuatas por tu boca y que tu boca sea como una erupción de infierno. Dios no dice así. La palabra de Dios dice muy claramente: gózate, deleítate así mismo en Jehová tu Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y luego dice: encomienda a Jehová tu camino. No dice véngate de tu hermano en Cristo, de tu hermana. No dice pelea con el fulano, pelea con la mangana, o tú pelea, o tuya es la venganza. No dice así. Dice encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y dice la palabra de Dios también que nuestro Dios aborrece, odia las injusticias. Si alguien está cometiendo un agravio contigo, entonces deja que Dios haga justicia. Pero no es a tu tiempo, ni es cuando tú quieras, es cuando Dios quiere. Es cuando Dios dice que va a hacer justicia. Porque Dios da un tiempo, da un lapso de tiempo, da un periodo de gracia para que te arrepientas, para que sueltes perdón, para que no odies, para que no aborrezcas, para que no contiendas, para que no argumentes, para que no tomes la venganza en tus manos, para que no te aires, porque también dice la palabra de Dios: airaos, mas no pequéis. O sea, el enojo de alguien tiene un límite. Y dice la palabra de Dios también que si tú mantienes la paz, la calma, Él pelea tus batallas, Él va a vengar tus agravios. Y por favor, dice la palabra de Dios en Isaías 41:10, dice: no temas, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice: siempre te ayudaré, siempre te sostendré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y luego dice en Isaías 41:11, dice: he aquí, dice yo, Dios, no tú. Dice, he aquí, dice, yo destruiré a todo el que te haga la guerra. Lo haré tamo, polvo y ceniza. Y los buscarás y no los hallarás.
Deja que Dios haga tamo, polvo y ceniza con tus adversarios. Y lo dice la palabra de Dios, dice, bienaventurados los que por mi causa son vituperados. Ajá, dice por mi causa, no para andar peleando maridos, ajá, o peleando mujeres, esposas, ajá. Porque dice la palabra de Dios también, dice que Él no permite que se divorcien, el matrimonio es para siempre. Pero dice que cuando tienen de esas mujeres resbalosas, o hombres también resbalosos, dice que les des carta de divorcio cuando son adúlteros o son fornicarios. No hay necesidad de que te amarguen la vida. No hay necesidad de andar cuidando a nadie. Deja que Dios los cuide. Ajá. Deja que Dios tenga misericordia de ellos, si es que la tenga. Ajá. Entonces, eso es bien importantísimo. Y otra cosa bien importante, Dios va a tomar venganza no cuando tú quieras. A nuestro Dios no le vamos a tronar los dedos y decir, Señor, quiero que hagas venganza ya. Es al tiempo de Dios. Y otra cosa, muchas de las veces a Dios no le agrada nada de lo que está sucediendo con personas, pero Él se espera, porque quiere ver que se haga manifiesto lo que hay en ti. Quiere ver si a veces ver si te vas a irar y vas a pecar. Quiere ver si vas a tomar la venganza con tu boca o con tus manos. Quiere mirar a ver si tú vas a ponerte a la defensiva con tus mismos hermanos en Cristo, dizque hermanos y peleándose, ajá, y vengativos, ajá, y contenciosos, y argumentadores, y todo lo que termina en dores y ansiosos, ajá. Entonces, eso es bien importantísimo, que la gente aprenda y entienda. Toda la Biblia nos enseña en Crónicas y Reyes, y desde Eliseo, en varios montones de libros, nos enseña que Él pelea por nosotros, que Él mismo confunde a tus enemigos y los hace que se peleen ellos unos con otros, pero a ti no te tocarán. Y dice, caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no te tocarán. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué tienes que tomar la venganza en tus manos? ¿Por qué tienes que pelear tú? ¿Y acaso una alabanza tan hermosa y bíblica también que dice, no es mi guerra sino la de Dios? Hasta por medio de la alabanza nos habla el gran rey, ajá. Así que Dios no quiere ni perros gruñones en la iglesia, ni quiere erupción de infiernos en la iglesia, despotricando y blasfemando y difamando y levantando falsos y cuanta cosa. Y aunque fueran verdades, deja que Dios saque a la luz todo a su tiempo y que haga Dios todo como Él quiera y en la forma que Él quiera. ¿Ah? Pero nadie debe tomar la venganza en sus manos bajo ningún motivo, ni razón, ni circunstancia. Y hay personas que piensan y maquinan que el pastor va a ser referee y que el pastor va a tener como partidos políticos en la iglesia. No, el pastor no va a ser excepción de personas, porque dice la palabra de Dios que es nuestro Dios el que pesa los corazones, a ver cuál es de Dios y cuál es del diablo, a ver cuál es el justo y cuál es el injusto, a ver cuál es el manso y el humilde y cuál es el maldoso, el peleonero y el contencioso. Entonces, y también dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo de Dios el que escudriña hasta lo más profundo de la mente y del corazón del hombre. Entonces, ¿cuál es el problema de la gente o de las iglesias? El problema es que en vez de estar a la defensiva con el demonio que los hace como gallitos de pelea, los agarra así de las greñas a uno y otro y luego los quiere estrellar de maceta el uno con el otro. Y el pueblo de Dios debe tener ese discernimiento para saber que esos pensamientos que te vienen de odio, de pleito, de disensión o de celos o contienda no son de Dios. No son de Dios. Eso es bien importante que el pueblo se aprenda y entienda. Y mucho he enseñado yo esto. El pueblo de Dios vive siempre a la defensiva y no vengativos contra el hermano o la hermana en Cristo. El pueblo de Dios está a la defensiva contra toda acechanza del diablo, contra toda artimaña, paradigma o estrategia del diablo y contra todo pensamiento pecaminoso, porque claramente nos enseña la palabra de Dios. Si no, Dios nos dijera, tu lucha no es contra el diablo o espíritus inmundos, tu lucha es contra tus hermanos en Cristo. Entonces así dijera Dios en su bendita palabra. Pero Dios dice muy claramente, dice, nuestra lucha, dice, tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades,
contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. Con esos lucha, a ellos reprende, de ellos defiéndete y de ellos no te dejes que te aviente dardos en tu mente. Y bien importantísimo es esto también. Dice muy claramente la palabra de Dios, dice, someteos a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. O hijos del diablo huirán de vosotros. Si un hijo del diablo o hija del diablo te hace la guerra, deja que Dios haga. Tú sométete a Dios. Sométete a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? El diablo los atrapa, el diablo los envenena, el diablo los agarra como gallitos de pelea a que hagan venganza o a que se peleen también, porque no están sometidos ni sometidas a Dios. Así digan 1000 veces aleluya o gloria a Dios. Porque el que está sometido a Dios se somete no con su lengua, se somete con el corazón. Y sabemos y entendemos que nos enseña la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y obviamente, si tú estás sometido a Dios, si tú le entregaste tu corazón a Dios, en tu corazón no va a haber venganza. En tu corazón no va a haber pleito contra nadie. En tu corazón no va a haber contienda. En tu corazón va a estar establecido el amor fraternal, el amor maternal, el amor paternal y el amor ágape, que es el amor de Dios. Entonces, cuando la gente se odia o hacen venganzas entre ellos, lo cual quiere decir que no está el amor de Dios en ellos, está el odio y el rencor que viene de Satanás, que es de Satanás. Y quiere decir que en tu corazón no está el amor de Dios. En tu corazón está Satanás, porque de la abundancia de tu corazón está hablando la boca lo que no es de Dios. Entonces eso es bien importantísimo, que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y otra cosa muy importante es esta: cuando a alguien le hacen agravio, vamos a suponer que haya dos personas y que una sea una blanca paloma, un samaritano, no peca, no ofende, no hace nada, una blanca paloma. Pero un perverso, una perversa te hace la guerra, ¿Acaso no dice la palabra de Dios, yo destruiré? No dice destrúyelo tú, o pelealo tú, o argumentale tú, o grítale tú. Dice Dios dice, yo destruiré a todo el que te haga la guerra, el que se enoje contigo, lo haré tamo, polvo y ceniza. Entonces, ¿cuál es tu problema? Tu problema es que eres vengativo y vengativa. Tu problema es que eres peleonero, que eres contencioso. Tu problema es que no te has convertido. Tu problema es que no le has entregado tu corazón a Dios. Ese es el problema. Y de eso Dios te quiere librar, de todo azote del diablo. Porque también dice la palabra de Dios que la vara de corrección no dice que es para los hijos de Dios. No dice para los que tienen el amor de Dios. No dice para los que están sometidos a Dios. Dice que es para los necios, para los rebeldes. Para el lomo de ellos es la vara de corrección. Y el pueblo de Dios debe de cuidar su lomo. Toda persona que no cuida su lomo, no cuida su alma tampoco. No cuida su salvación. Y eso es bien importantísimo, que el pueblo aprenda y entienda, para que no pares en el infierno. Para que no, que estando en una iglesia o congregarse en una iglesia por varios años y luego cuando se te llegue el día, irte al infierno. ¿De qué sirvió que se te predicó? ¿De qué sirvió que te predicó que las venganzas son de Dios, no tuyas? Para que tú terminaras en el infierno. Dijera el apóstol Pablo, entonces de en vano he predicado, porque te han estado enseñando y enseñando y predicándote y dale y dale y dale y dale y palabra de Dios, y la palabra de Dios ni te despeina ni te quita el moco de gorila que te untas, ni todo el cochinero que te avientas en las greñas, ni siquiera eso te quita, para nada en lo absoluto. Entonces eso es bien importantísimo, que el pueblo viva y obedezca para que vivas bien, para que vivas una vida llena de paz, de alegría, de gozo, de amor, de gracia, de justicia, de unidad, de mansedumbre, de templanza. Todos estos elementos son los que requiere el pueblo de Dios, los hijos de Dios,
los genuinos y verdaderos. Y también toda persona que es vengativa, peleonera, contenciosa, quiere decir la palabra de Dios dice que es que no le ha amanecido. Quiere decir que aún viven en completa oscuridad y tinieblas. Por eso también dice la palabra de Dios en Santiago, dice, despiértate, tú que duermes, y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. No te está diciendo Dios que estás en un panteón muerto. Te está diciendo que estás con los muertos, con los hijos del diablo, con los que están aún en completa oscuridad y tinieblas. Y quiere que te levantes de allí. Y quiere que te despiertes y abras tus ojos para que te alumbre Dios con el entendimiento de su sana doctrina, con el entendimiento de su bendita palabra. Y muy importantísimo es esto: cuando la gente toma venganza en sus propias manos, en primer lugar te aborrece Dios, porque Dios te ordena lo que hagas. Dios no dice, primero échale pleito a tu hermano o a tu hermana en Cristo, o argumenta. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás todo vendrá por añadidura, a medida que tú buscas el reino de Dios. Pero obviamente toda persona que no está sometida a Dios no busca el reino de Dios, busca su propia venganza, usa su propio criterio, usa su propia prepotencia, que es del diablo, no es de Dios. Y eso es bien importantísimo también, que el pueblo de Dios aprenda y entienda para que vivan bien. Y dice la palabra de Dios, no dice, encárgate de los problemas de la fulana, o encárgate de tu mala actitud, o encárgate de lo trompudo o trompuda que es como los armadillos, porque no te habla, porque no te saluda, porque no te dirige la palabra. Dice, encárgate de lo mío y yo me encargaré de lo tuyo. Y no dice también la palabra de Dios, busca problemas y dificultades en la iglesia o contra tus hermanos. Dice, buscad primeramente las cosas de arriba. Y yo he enseñado mucho esto. Si mucho te hace la guerra a alguien, dice la palabra de Dios, ora hasta por tus enemigos. Ajá. Entonces, si mucho te molesta la mala actitud de alguien en la iglesia, ora, ayuna para que Dios lo cambie, para que se salve, para que no se vaya al infierno. Y así encuentras gracia delante de Dios. Pero no seas vengativo, porque las venganzas no son tuyas, sino las de Dios, y no es tu guerra, sino la de Dios. Y ahora vamos a la bendita palabra de nuestro Dios, bendito Rey, porque no solo de argumentos, ni de pleitos, ni de contenciones vive el hombre, ni la mujer, ni los hijos del diablo, sino de toda palabra de Dios. Y para esto vamos a ir al Salmos capítulo 24 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así. Miren lo que dice: Jehová, Dios de las venganzas. ¿Ya oyeron que no es tu venganza ni tu guerra? Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Ya oyeron quién se muestra? No tú con tu ira, ni pleito, ni contienda, ni celos enfermizos, sino que con la palabra de Dios y con Dios, déle la venganza. Dice Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Y dice el 2, engrandécete, oh juez de la tierra. ¿Ya oyeron? Él es el juez de la tierra. Él juzga a los buenos y a los malos, y a los vivos y a los muertos, y a los peleoneros y a contenciosos, y a los cabros y a las ovejas, y a la cizaña y al trigo. ¿Cuál es tu problema? Y dice el 2, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Toda persona peleonera y contenciosa es soberbia. Y los picacrestas y las picacrestas son soberbias, son altivas, son arrogantes, son contumaces. La Biblia lo dice. Y dice el 3, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Dice el 4, ¿hasta cuándo hablarán cosas duras?
y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. Y dice el 5, a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan. Oigan esto, a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dice el 7, y dijo, ¿no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob? Y dice el 8, entended necios. What? Say who? Dice entended necios. Miren cómo habla Dios. Entended necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Te la tenía bien guardada Dios. Y dice el 9, el que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? 10, el que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Oigan esto. 11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes. 13, para hacerle descansar en los días de aflicción. No dice para hacerlos pelear como gallos de pelea, o como puerquillos en chiquero, o como fieras del campo en jaulas. 13, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Para el impío es la tumba, dice. Y dice el versículo 14, miren lo que dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo. ¿Ya oyeron? Nunca va a abandonar a su pueblo, a los genuinos y verdaderos, no a los chapeaditos de oro, no a los hipócritas, ni sepulcros blanqueados. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. 15, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Dice de corazón, no falsos. Y dice el 16, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? 17, si no me ayudara Jehová, oigan esto, ya ven quién es tu ayudador. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Y dice el 18, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y dice el 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y dice el 20, se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley. Y dice el 21, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Y dice el 22, y con este 22 vamos a concluir. Miren lo que es el 22. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. El 23 de una vez. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Extiende tu mano poderosa sobre su papá, sobre su mamá, sobre sus hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a todos los de su familia que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre este jovencito tuyo. Lo bendecirás en su entrada y en su salida.
en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo, actividades, freeways y calles que transite. Y este jovencito tuyo nunca será presa de ninguna mala bestia, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos. Extiende tu mano poderosa sobre la mamá de sus hijos, de sus hijas, sobre sus hijos, sobre sus hijas, nietecitos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre este tu amado. Lo bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo, ministerio y en toda actividad, en todo rincón de la tierra, con toda protección y provisión tuya. Y de la misma manera, bendito Rey, extiende tu mano poderosa sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre sus yernos, sobre sus nueras, sobre sus hermanos, hermanas, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a todos y cada uno de ellos, por tu mano poderosa, bendito Rey. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. La bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio o trabajo, vehículo o ministerio o en la iglesia, en toda actividad, en todo rincón de la tierra que ella frecuente o transite. Y así mismo, Padre bendito, nunca faltará pan sobre su mesa, ni sobre la mesa de sus hijos. Nunca cesará la harina ni el aceite. Nunca le faltará ropa, calzado, ni techo, ni vivienda. Mensaje de Dios al mundo entero. Presentado por la Iglesia el día de Pentecostés y el pastor Trinidad Corona. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.